Una vez que hemos superado la realización de las hipótesis, ahora se trata de identificar las variables. Vamos a definir las variables como cualquier aspecto, característica, dimensión de un ente cualquiera, es decir, característica de una persona, de un grupo, de una institución, de una instalación física, que es susceptible de asumir al menos dos valores o modalidades. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos varios ejemplos. Sexo. Esta es una característica, es un atributo de, por ejemplo, las personas. El sexo puede ser femenino, puede ser masculino. Entonces, este atributo o esta característica es capaz de asumir dos valores. En la definición que hemos dado de variables, hemos dicho que es cualquier característica. Vemos aquí este conjunto de variables que aparecen en esta diapositiva y podemos pensar que cada una de estas características, de estos atributos, de estas cualidades, pueden pertenecer a un ente que somos las personas y que pues son susceptibles de asumir al menos dos valores, porque por ejemplo cuando decimos sexo, cuando decimos femenino es un valor y masculino es otro valor. Entonces, esa variable asume al menos dos posibilidades o dos valores. La variable edad, por ejemplo, que aparece aquí dentro de este conjunto, es una variable que es una cualidad que tenemos las personas, la característica de que todos tenemos una edad y que además esa edad varía, o sea, no todos tenemos la misma edad, pero que al mismo tiempo podemos decir entonces que asume distintos valores, esa propiedad que tenemos las personas, puesto que algunas tienen 20 años, otras tienen 18, otras tienen 18 años con 5 meses, otras tienen 30, 35, en fin, hay una gran gama muy variable de edades. Y así, con cada uno de estos ejemplos, podemos pensar que son variables en cuanto varían. Por ejemplo, la clase social, que aparece aquí también dentro de este conjunto, sería una variable en tanto hay personas que son de una clase social alta, de una clase social media o de una clase social baja. Esa característica que poseemos las personas, que es el nivel socioeconómico, entonces también es susceptible de variar, de tomar valores. Los entes a los que nos referimos pueden ser personas, pueden ser grupos, instituciones, pueden ser cosas como las edificaciones y podríamos decir que hay un largo etcétera. En estos se manifiestan las variables y se expresan en concreto las modalidades o valores que asumen las variables del estudio. Las unidades de medición no siempre son las mismas que las unidades de investigación. Imaginemos que estamos investigando niños, que estamos investigando la característica de la nutrición que tienen los niños. Entonces, a quien debemos medir es a los niños, pero probablemente tengamos que preguntarle a la madre o tengamos que preguntarle a la persona que lo cuida. Entonces, en este caso, aunque la unidad de análisis es el niño, la unidad de investigación es la madre o es la persona que lo cuida. Entonces hay que poder distinguir entre unidades de análisis que son las unidades que portan el atributo
o que poseen la característica que es la variable que estamos investigando. Para poder trabajar con las variables dentro de la investigación hay que operacionalizarla. La palabra operacionalizar significa desestructurar, significa desensamblar, significa saber qué es lo que hay dentro de la variable o el concepto o la categoría o el atributo que estamos analizando. Una variable suele ser algo abstracto, es decir, algo que es un concepto que hemos creado producto de tener una teoría. Por ejemplo, cuando decimos inteligencia, la inteligencia es una variable, ya que las personas podemos tener distintos niveles de inteligencia. Unas personas pueden tener, por ejemplo, un CI o coeficiente intelectual de 110, otras podrían tener 100, otras podrían tener 90, o alguien podría tener 120. Pero la inteligencia es una abstracción, o sea, es algo que no podemos ver ni podemos tocar. Inferimos que existe a partir de indicadores. Los indicadores son indicios de que existe esa propiedad abstracta que llamamos inteligencia. Por ejemplo, podemos decir un indicador de inteligencia es una persona que sabe mucha matemática, que puede hacer cálculos matemáticos que son difíciles. Entonces decimos, ese es un indicio o un indicador de que la persona es inteligente. Entonces la inteligencia no la podemos ver ni tocar, pero sí podemos obtener evidencia, o es algo muy concreto, el cálculo, porque podemos pedirle a la persona que sume o que reste o multiplique, y ese resultado que nos dé nos va a ser un indicio de cuán inteligente es. Bien, operacionalizar las variables es una tarea bastante importante porque ocupamos poder medir las variables, ya que son algo abstracto, algo teórico, algo conceptual. No nos podemos quedar en ese plano, sino que tenemos que poder obtener evidencia de los valores que asume la variable en un determinado ente. Así, para operacionalizar vamos a seguir esta secuencia de pasos. Vamos a identificar la variable, después vamos a definirla conceptualmente, después operacionalmente, después vamos a extraer sus dimensiones y por último vamos a establecer cuáles son sus indicadores. Y esto va a ser la operacionalización de la variable. Bien, gracias.